Buenas noches, esto es como todos los miércoles a las 8 de la noche desde el fondo. El programa que da nota, cuenta y reflexión sobre lo que andamos haciendo en el conglomerado Fondo Educal, Dirección de Publicaciones, Fomento a la Lectura, producción de libros y quédense en casa cuando pueden y quédense leyendo o ya pueden empezar a salir a nuestras librerías que están parcialmente abiertas con todas las condiciones de sanidad. 50 de ellas están en estas condiciones. Daremos una lista la semana que viene de todo el país donde ya tenemos librerías abiertas. Queríamos participar el éxito de lo que fue la venta nocturna y en particular felicitar a muchos de nuestros compañeros libreros en toda la República. Vamos a dar noticia de esto. Tendremos a Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, en el programa de Quédate en Casa Leyendo, donde estamos invitando al funcionariado de este país, el alto funcionariado, a que estimule la estancia en casa. Entrevistaremos a Óscar de la Borbolla sobre sus dos novelas en un solo volumen. Ya lo verán, estamos a punto de salir con ellas. Monteverde tendrá su sección de epidemia y literatura. Hablaremos de Crónicas de Amor de Guillermo Prieto, el libro que va a formar parte de la colección de 21 para el 21. Tendremos un fragmento de la película El Profesor, bien interesante, pero bien interesante. Y además, entrevista con Elisa Díaz Castelo, El Reino del Honor Lineal, ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía, una narración sobre quién fue Upton Sinclair, el gran periodista, fundador del nuevo periodismo, las ilustraciones para nuestro nuevo Vientos del Pueblo, Los Crímenes de la Calle Morgue, y la lectura gratuita de esta semana, que será La Historia de la Locura de Foucault. Celebrar la apaleada que les metió ayer el presidente de la República a Krause y Aguilar Camín, revelando sus condiciones de intelectuales impolutos que vivían del aparato del Estado, de prebendas. A celebrar este intento por volver a salir a la calle, la salida de nuestros nuevos libros, y al final de esta sesión estaré en vivo dentro de 1 hora y 5 minutos contestando preguntas, dudas y recibiendo injurias, saludos, abrazos. Básicamente abrazos y saludos desde todas. Díganos de dónde están recibiendo este mensaje, en qué parte de la República. Esto es pues Desde el Fondo y arrancamos. En esta ocasión quiero hacerles un breve resumen de lo que fue nuestra tradicional venta nocturna realizada en días pasados, específicamente el jueves 3 de septiembre y que se extendió durante el fin de semana. Fueron 29 las librerías del conglomerado Fondo de Cultura Económica Educal que abrieron sus puertas, y aquí cabe un reconocimiento para nuestras lectoras, lectores y por supuesto colaboradores que en todo momento siguieron las normas de salud dictadas a lo largo y ancho del país. Sí, 1,000 personas nos siguieron en nuestras redes sociales en una transmisión ininterrumpida de 12 horas en donde tuvimos presentaciones editoriales, conversatorios sobre feminismo, sobre cómic, pasando por historia y por supuesto por literatura infantil y juvenil que tanto nos gusta. Agradecemos a las 45 casas editoriales que se unieron a este esfuerzo y que ofrecieron descuentos muy atractivos que iban del 20 al 50% de descuento, lo que generó que se vendieran cerca de 20,000 ejemplares, ya sea de manera física o virtual. Así que muchísimas gracias por participar en esta venta nocturna. Los esperamos en 2021 en la próxima edición que tendremos para hacer de este un país y una república de lectores. Hasta la próxima. Ernesto Cardenal fue un poeta, sacerdote, guerrillero,
político y humanista nacido en Nicaragua en 1925. Su amplia obra literaria se entremezcló con la historia del siglo XX latinoamericano y su poesía se reconoce como una de las más originales, con tendencias místicas y de denuncia social, y que al mismo tiempo se nutre de la sabiduría de las culturas indígenas. Ernesto Cardenal hizo estudios literarios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Columbia. Se ordenó sacerdote después de realizar estudios de seminarista en Antioquia, Colombia. Más tarde fundaría una comunidad religiosa en la isla de Solentiname, en Nicaragua. Sus viajes al extranjero, su interés por resolver los problemas sociales en América Latina y de su país, sus ideales socialistas y cristianos y su participación en la Revolución Sandinista y otros sucesos cambiaron su vida y se ven reflejados en su obra literaria. El poema que voy a leer, Las ciudades perdidas, forma parte del libro Canto a México, que envuelve al lector en los orígenes del pueblo mesoamericano, donde el autor conjuga la grandeza de los tronos mesoamericanos con la delicadeza de las flores, los colores y el diálogo poético. Las ciudades perdidas, por Ernesto Cardenal. De noche las lechuzas vuelan entre las estelas, el gato de monte maulla en las terrazas, el jaguar ruge en las torres y el coyote solitario ladra en la gran plaza a la luna reflejada en las lagunas, que fueron piscinas en lejanos catunes. Ahora son reales los animales que estaban estilizados en los frescos y los príncipes venden tinajas en los mercados. Pero ¿cómo escribir otra vez el jeroglífico, pintar el jaguar otra vez, derrocar los tiranos, reconstruir otra vez nuestras acrópolis tropicales, nuestras capitales rurales rodeadas de milpas? La maleza está llena de monumentos. Hay altares en las milpas, entre las raíces de los chilamates, arcos con relieves, en la selva donde parece que nunca ha entrado el hombre, donde solo penetran el tapir y el pisote solo y el quetzal todavía vestido como un maya. Allí hay una metrópolis. Cuando los sacerdotes subían al templo del jaguar, con mantos de jaguar y abanicos de colas de quetzal, y caites de cuero, de venado y máscaras rituales, subían también los gritos del juego de pelota, el son de los tambores, el incienso de copal que se quemaba, en las cámaras sagradas de madera de zapote, el humo de las antorchas de ocote. Y debajo de Tikal hay otra metrópolis 1000 años más antigua, donde ahora gritan los monos en los palos de zapote. No hay nombres de militares en las estelas, en sus templos y palacios y pirámides, y en sus calendarios y sus crónicas y sus códices, no hay un nombre de cacique ni caudillo, ni emperador, ni sacerdote, ni líder, ni gobernante, ni general, ni jefe, y no consignaban en sus piedras sucesos políticos, ni administraciones, ni dinastías, ni familias gobernantes, ni partidos políticos. No existe en los siglos el glifo del hombre de un hombre, y los arqueólogos aún no saben cómo se gobernaba. La palabra señor era extraña a su lengua, y la palabra muralla no amurallaban sus ciudades. Sus ciudades eran templos y vivían en los campos, entre milpas y palmeras y papayas. El arco de sus templos fue una copia de sus chozas. Las carreteras eran solo para las procesiones. La religión era el único lazo de unión entre ellos. Pero era una religión aceptada libremente y que no era una opresión ni una carga para ellos. Sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal y las pirámides se hicieron sin trabajos forzados. El apogeo de su civilización no se convirtió en imperio y no tuvieron colonias, no conocían la flecha. Conocieron a Jesús como el Dios del maíz y le ofrecían sacrificios sencillos, de maíz y pájaros y plumas. Nunca tuvieron guerras, ni conocieron la rueda, pero calcularon la revolución sinódica de Venus. Anotaban todas las tardes la salida de Venus en el horizonte sobre una ceiba lejana, cuando las parejas de lapas volaban a sus nidos. No tuvieron metalurgia. Sus herramientas eran de piedra y tecnológicamente permanecieron en la edad de piedra, pero computaron fechas exactas que existieron hace 400 millones de años. No tuvieron ciencias aplicadas, no eran prácticos. Su progreso fue en la religión, las artes, las matemáticas, la astronomía. No podían pesar. Adoraban el tiempo, ese misterioso fluir y fluir del tiempo. El tiempo era sagrado, los días eran dioses, pasado y futuro están confundidos en sus cantos. Contaban el pasado y el futuro con los mismos catunes, porque creían que el tiempo se repite como veían repetirse las rotaciones de los astros, pero el tiempo que adoraban se paró de repente. Hay estelas que quedaron sin labrar, los bloques quedaron a medio cortar en las canteras, y allí están todavía. Ahora solo los chicleros solitarios cruzan por el Petén, los vampiros anidan en los frisos de estuco,
Los chanchos de monte gruñen al anochecer. El jaguar ruge en las torres entre raíces. Un coyote lejos en una plaza le ladra a la luna y el avión de la Pan American vuela sobre la pirámide. ¿Pero volverán algún día a los pasados catunes? Les recomiendo a Ernesto Cardenal y les recuerdo, quédate en casa leyendo. Las historias de Gabriel y de Gabriela se cuentan en 2 novelas de Óscar de la Borbolla, Nada es para tanto y Todo está permitido, que dentro de muy poco saldrán en un solo volumen en nuestra colección popular. Ambos personajes tienen en común que están hartos de su familia y de alguna manera sus historias funcionan como espejo. El personaje de Gabriel viene de una familia de peluqueros y parece que no, su destino es también de educarse a lo mismo, pero decide marcharse de casa y convertirse en una especie de Latin lover, pero la vida de excesos y de poca estabilidad harán que se meta en diversos líos. El personaje de Gabriela, de la novela Todo está permitido, pues es una mujer que está muy harta de su madre, decide igual escaparse de su casa y dedicarse a prostituirse, no solo para ganarse la vida, sino también para recibir los halagos de los millonarios con los que tiene encuentros sexuales diversos. Óscar de la Borbolla es filósofo, escritor, ensayista mexicano, autor de muchísimas obras, entre las que podemos destacar Filosofía para Inconformes o La risa en el abismo, La rebelión de pensar, publicada en nuestra colección de breviarios, o su más reciente Vientos del Pueblo, La madre del metro y otros cuentos. Y nos da muchísimo gusto a Paco Taibo y a mí estar aquí conversando con Óscar de la Borbolla. Hola, Óscar. Pues a mí me da un montón de gusto verlos, por lo menos desde esta distancia sana, que es la que nos permite el Internet. Pues mira, estas 2 novelas forman, de hecho, mis primeras 2 novelas. Nada es para tanto y Todo está permitido. Las escribí, que será, ya hace más o menos 30 años. ¡Wow! Tienen... Sí, Wow. Paco. ¡Wow! No creas que empecé muy jovencito. Lo que pasa es que son tragaños. Pero 30 años en el pasado yo era gente todavía que podía correr y levantarse y hacer ejercicio. Bueno, en estas novelas traté de fundir, pues, 2 de los ingredientes que me parecen fundamentales para subvertir cualquier realidad: el sexo y la risa. Entonces hice unas novelas erótico-cómicas en una, Nada es para tanto, con el personaje de Gabriel, que es, como bien dices, un muchacho hijo de peluqueros, nieto de peluqueros, cuyo destino parece que está trazado, pero a él no le viene. Y se da cuenta que a lo mejor, y aquí permítanme una cita de la novela, usando su falo como piolet, puede escalar en el escalafón de la vida. Y se larga la aventura y le pasan cosas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, en algún episodio, él es levantado por una octogenaria que, cuando lo lleva al motel, se quita la faja, que no es una faja de cintura, es una faja de cuerpo completo. Entonces, cuando se quita aquello que la contiene, se desparrama, y la ocurrencia del muchacho es: híjole, esto es una mantarraya lujuriosa. Entonces, hay una mezcla ahí de erotismo y situación grotesca, que en alguna ocasión tuve la inmensa fortuna de comprobar su efectividad, porque uno de los asistentes a un recital, una señora que estaba sentada al frente, se levantó literalmente vomitándose, y estoy usando bien el gerundio, porque fue la manera como se levantó, vomitándose, y se salió de la sala, con lo cual yo me sentí realmente consagrado, porque había logrado mi propósito: hacer que esa cosa que pudiera parecer erótica de pronto entrara en choque con la situación descrita y produjera un efecto completamente diferente. Son las aventuras, pues, de Gabriel, y se me ocurrió un año después escribir la novela de Gabriela, Todo está permitido. Y noté una cosa importantísima: mientras que quería hacer yo una especie de díptico paralelo con 2 personajes que tuvieran una vida muy parecida, comprendí con la pluma en la mano las dificultades a las que se enfrenta una mujer en el México de entonces, y creo que ahora se han acentuado,
para poder tener una vida sexual libre, abierta, sin que sea sometida por algún canalla. Y esto me hizo que mientras que Gabriel puede ser un muchacho inocente, que no se le quita lo bobalicón hasta la última página, Gabriela, para que no fuera mancillada y caída en manos de un perverso, tuve que irla volviendo cada vez más astuta, más inteligente, para poderse librar, pues, de uno de sus primeros encuentros, que es con un delegado sindical, que le promete a cambio de un trabajo unos planes terribles en los que para poderle dar el empleo no solamente deben de pasar a hacer el amor sobre una bandera rojinegra que ahí tienen en el cubículo del sindicato y que verdaderamente está plastificada por todos los eventos que han ocurrido sobre ella, ya tiene, digamos, una dureza y una firmeza que puede servir así como si estuviera literalmente plastificada. No te explico con qué, porque suena medio grosero a estas horas de la mañana. No, así deja, es horario familiar. Bueno, Gabriela, a partir de ese momento, empieza a volverse una mujer que es cada vez más calculadora. Y hay episodios muy simpáticos, como por ejemplo, ella en algún momento de su vida trabaja en un prostíbulo dirigido por una madame que tiene no solamente una intención de negocio o económico, sino que es verdaderamente una mujer interesada en el desarrollo de lo erótico. Entonces hay en el prostíbulo una amplia biblioteca con todos los libros relativos a esto, y ella se dedica a realizar los sueños eróticos de aquel que pueda financiarlos. Y un día llega un Shah de Irán y le propone que necesita cohabitar con 400 avestruces. Y ahí empieza un verdadero jolgorio, porque para armar la tarima en donde las muchachas tienen que hundir la cabeza en una especie de espiral, pues los padrotes se convierten en unos llevadores de algodones húmedos, porque tienen que practicar, porque imagínate la posición que deben de adoptar para esconder, como se dice que los avestruces hacen, la cabeza en el hoyo de la tarima. Entonces, por debajo de esa tarima corren los padrotes a darles agua, y cuando llega el día del estreno y empieza la ronda del ayayay, es verdaderamente más o menos hilarante, porque estos que vienen son tramposos, y para ahorrarse los premios que han prometido, se detienen, se saltan, se brincan, y pasan un montón de cosas. Son unas novelas muy hiperbólicas, con escenas muy exageradas, y en los dos casos los personajes quise no castigarlos después de una vida licenciosa, sino dejarlos más o menos triunfantes. En el caso de él, termina con una chamarra nueva y bien colocado, y en el caso de ella, termina recuperando su identidad, volviéndose ella misma, y entonces sí decide bailar para ella y para nadie más. Es un proyecto, pues, subversivo, divertido, y que en su momento tuvo un éxito maravilloso. Fue cuando conocí a Paco. ¿Te acuerdas una cena a la que nos llevaron porque éramos autores destacados? Pues yo me destaqué por majadero y tú por buen escritor. No. Y fue un momento muy bonito. Esta novela ha conocido varias reimpresiones y ahora me da un gusto enorme que pueda salir en el fondo, porque la plataforma de lanzamiento que el fondo significa, de veras, me va a poder poner otra vez al alcance de los lectores, que me la han estado demandando las dos novelas y ya llevan mucho tiempo sin reimprimir, sin republicar. Entonces, espero que esta nueva vida que les demos sea próspera y fecunda, y sobre todo que siga inyectando en la sociedad mexicana este ánimo de mezclar las cosas que nos arraigan a la vida: el humor y el sexo. Nada que este es un valle de lágrimas y cosas por el estilo. Venimos a este mundo, creo que para divertirnos, y hasta donde yo conozco, y conste que le he buscado por muchos lados, incluso por las prácticas orientales, no he encontrado nada que sea mejor que el sexo y la risa. La política, camarada. Pues mira, esa causa unas aflicciones y luego hay que tener buena pierna para salir corriendo.
pero también buena pierna para patear a los que quedan por el camino. Bueno, eso sí también. Dos virtudes. Yo creo que está bien que se hayan editado juntas, porque de alguna manera son novelas contrapunto y te permiten una visión más equilibrada. Y la segunda, hay un público lector joven que no las conocía. Cuando empezamos a hacer sondeo, abajo de los 25 años no tenían idea de que estas novelas habían estado. Entonces la idea es llegar a este público, y sí, son subversivas, y son léperas de a madre. De tal manera que punto, nada. Oye, conste que yo soy bien hablado, ¿eh? Sí, No como no, otros pues, que conozco, pero Yo no. en estas novelas sí me di todos los permisos, porque era necesario para sí. la construcción de los personajes agarrar incluso un narrador tan barbaján como ellos. Sí, claro, y aparte es Gabriel y Gabriela, la verdad es que juntas funcionan muy bien, o sea, creo que la edición quedó, como decía yo, personajes de espejo, porque no tienen el mismo destino a pesar de que parecería que se dedican a lo mismo, ¿no? Entonces creo que va a ser muy bueno y que sí, los lectores y las lectoras van a tener como la opción de acercarse a tus novelas, público joven, como dice Paco, que hasta ahora han leído otros libros tuyos, pero no estas novelas que fueron las que te iniciaron, y además pues con la garantía de que Popular va a tener mucho precio, muy buen precio y mucho alcance. Venéreo, propio de Venus, la diosa del amor sensual. Los católicos cercenaron el placer y lo venéreo quedó bajo la custodia del mal. Venerada Venus quedó como deshonra y frenesí del pubis, y de Venus vino la enfermedad venérea en el idioma de la Iglesia. Tornó en peligroso al amor y a la veneración a Venus. Venus, veneración, venéreo. La gonorrea y la sífilis podían ser secretas en su estadio genital. La sífilis, difícil de ocultar cuando salta de las partes bellacas, como lo cuenta Miguel de Cervantes. Mudé el pelo dentro de pocos días porque comenzaron a pelárseme las cejas y las pestañas y poco a poco me dejaron los cabellos y antes de edad me hice calvo, dándome una enfermedad que llaman lupicia y por otro nombre más claro, la pelarela. Halléme verdaderamente chopelón porque no tenía barbas que peinar ni dineros que gastar. Fue la enfermedad caminando al paso de mi necesidad y como la pobreza atropella a la honra. Es la fase secundaria que se acompaña con lesiones de la piel que desaparecen pronto. Durante años, el microbio suele permanecer oculto dentro del cuerpo y brotar como un huésped imprudente con su cauda de ofensas. Y aparecerán como apareció Atenea saliendo armada de la cabeza de Zeus. Era y es un carnaval de figuraciones con disfraces de 1 y 1000 patologías. Los tratamientos, ineficaces. Tanto que se atribuye al mal una cadencia divina por un lado y por el otro al vaivén de los astros. La conjunción de Saturno y Júpiter bajo el signo de Escorpión y en la casa de Marte fue causa del mal venéreo. El buen Júpiter sucumbió ante los malignos planetas Saturno y Marte. Escorpión, al que están sometidas las partes sexuales, explica por qué fueron esas partes el primer punto afectado por la nueva enfermedad. En el siglo de oro ya era epidemia por causa de las mozas vagamundas en malas y tan malas que pueblan todos los hospitales de los perdidos que la siguen. Plaga intolerable que pedía presto y eficaz remedio.
con tratamientos feroces, sudores, unturas y metales peligrosos apaleaban al cuerpo. Al principio se usó el guayaco de la América, de donde algunos suponían que llegó la pestilencia. 40 días de sudores y ayuno bajo las cobijas y junto a la estufa, y nadie ni nada curaba. Los alquimistas trajeron el mercurio, una ordalía a costa de dinero y sufrimiento. Se usaba en emplazos para la piel, en tisanas. Sus vapores se inhalaban y en baños, sí, en baños, los pacientes se hervían dentro de una tina o de una cápsula. Y otra vez, nada de nada. El mercurio es un veneno que se absorbe y el enfermo muere de mente con los riñones destrozados. El médico Thomas Sydenham, el Hipócrates inglés, recetaba infusiones de opio y la lectura del Quijote mientras el paciente sucumbía. Hacia finales del siglo XVII, la epidemia hacía presa de una cuarta parte de los europeos. En las peripecias del mal apareció otro horror. Venus dejaba cicatrices en los hijos de quienes la veneraban. Paracelso, astrólogo, médico y alquimista, descubrió que las madres sifilíticas tenían hijos de figura estropeada. Los que no morían en la infancia temprana sobrevivían con el pecado de los padres. Nunca te pedí que me dieras la vida. ¿Y qué clase de vida es la que me has dado? 3 siglos pasaron con la epidemia en la que Venus se fue transformando de la naturaleza hermosa a la de la fascinación trastocada por la deshonra del pudor, que a partir del siglo XIX dejará su impronta en el dolor de los escritores que la padecieron. Todas las noches, atroz contractura de las costillas, leo sentado en la cama, la única postura tolerable. Pobre amigo Don Quijote herido, sentado, metido en la coraza, al pie de un árbol. La coraza que tan cruelmente me oprime. Buenas noches. ¿Por qué en estos momentos, por qué ahora, por qué es imperativo leer? En una contundente actuación del reconocido actor Adrien Brody, nos explica algunas de las razones. Les presentaremos en unos instantes una selección de la película Detachment, en español Desapego o Indiferencia, que en México, por cierto, titularon El Profesor, del director galardonado Tony Kaye, estrenada en 2012, fue ganadora de los festivales de Tokio, Tribeca y Deauville. Vivimos inmersos en mensajes que van y vienen en las redes sociales. Muchísimos de ellos noticias falsas, lo sabemos o no lo queremos saber. ¿Quién maneja y filtra los contenidos de las redes sociales? Miles de mensajes se producen diariamente con la intención de manipular afectos, deseos, necesidades, generando masivamente la pérdida de identidad individual y colectiva para volvernos irreflexivos consumidores compulsivos. Andrew Carnegie señala que capitalismo es convertir los lujos en necesidades. Pero veamos cómo lo explica el profesor Adrien Brody a sus alumnos en este corto de la película Detachment, Desapego, Indiferencia. What does that mean? To take something in. Okay, excellent. To absorb. Anyone? Everywhere, all the time. So what is ubiquitous assimilation?
always absorbing everything everywhere all the time. Well done, George. How are you to imagine anything if the images are always provided for you? Who here read 1984 last year? Good. Anyone? Meredith? Having two opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, and shamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. Guillermo Prieto vivió en la Ciudad de México en el siglo XIX. Nació cuando todavía no se consolidaba la independencia y murió a finales del siglo. Fue un hombre muy comprometido con su tiempo, pero sobre todo fue un observador de la historia, de la política, de la construcción de la patria, de los enemigos de México, del pueblo, de las leyes, de los soldados, pero también de la belleza del cielo, de su barrio, de las calles empedradas, la moda, la comida y hasta de un elevador. Crónicas de amor, de historia y de guerra recoge una serie de textos de Prieto que le permiten al lector una pincelada gorda de la visión del autor, tanto como historiador, político o paseante de la ciudad, en una combinación de estilos que va de lo incisivo a lo humorístico. Un extracto de las obras completas, pues estas se conforman de 39 volúmenes. Esta edición especial fue preparada para la colección 21 libros para el 2021, que como ya les conté en otra ocasión, queremos que aquí se reúnan esta serie de títulos imprescindibles para la literatura mexicana y que contribuyan al rescate de la memoria histórica. En el prólogo de este libro, Pedro Ángel Palou nos dice: Guillermo Prieto es un hombre de su siglo, porque lo vive intensamente y participa en su historia de forma decidida, pero también porque se opone a él, lo vive a contrapelo, imaginando lo distinto, convencido de esa utopía posible que es la patria. Fui a la cocina por un vaso de agua. Sucedió entonces. Lo último que recuerdo es el sonido del vidrio contra el piso. No sé si desperté, si sigo vivo. Soy mi propio colofón de huesos y rutina. Me morí y sostenía en la mano un simple vaso de agua. Somos, a fin de cuentas, todo lo que dejamos caer. Bienvenidas, amigas y amigos de Desde el Fondo. Acabo de leer un pequeño poema de este libro, El Reino de lo No Lineal, que estará llegando ya a todas las librerías de la red Fondo Educal y también a otras librerías. Este libro ganó el Premio Aguascalientes de Poesía 2020 y es de Elisa Díaz Castelo, que hoy nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Elisa? No sé si leí bien el poema, pero a mí me gustó muchísimo y no podía no leerlo. Ay, hola Ezra, muchísimas gracias por la invitación y lo leíste súper bien, muchísimas gracias por leerlo y me da gusto que te haya gustado
ese poema, porque de hecho iba a ser el título previo del libro está en ese poema, es todo lo que dejamos caer, pero ya luego me decidí por El reino de lo no lineal. Debo decir que alguien me ponía en Twitter el otro día, además de recordar que en el momento en el que anuncié que me acababa de llegar de la imprenta, ¿no? Tengo la ventaja de vivir muy cerca de IEPS aquí en Iztapalapa, entonces cuando salen los libros me los traen luego. Me decían las personas, además de que muchísimos se entusiasmaron porque ya esté este libro con nosotros, que solamente va a costar 95 pesos en su formato físico y 48 en el electrónico. Decía alguien, ay, creí que era de matemáticas, me ilusionó mucho, pero bueno, ya que vi que es de poesía, me ilusioné todavía más. Cuéntanos un poquito de qué va este libro, Elisa. Sí, claro, bueno, pues el libro creo que se enfoca en, son poemas que tratan de atravesar o habitar el umbral entre la vida y la muerte. La primera parte está inspirada en testimonios de personas que han estado clínicamente muertos y han vuelto a la vida. Entonces ahí están atravesando ese umbral una y otra vez, cada poema se atraviesa ese umbral. Y la segunda parte sigue la experiencia de un personaje que es Orfelia, es una especie de mezcla entre Orfeo, el personaje mitológico, y Ofelia, el personaje de Shakespeare. Y la idea es que es una exploración de la depresión mayor y de la separación amorosa. Creo que yo quería visibilizar ambos temas, especialmente la depresión mayor, porque creo que no se habla mucho de ella, ¿no? Y bueno, como que siento que ambos habitan ese umbral, porque la depresión mayor también es una especie de pulsión hacia la muerte. Entonces creo que ambos están ahí y sin embargo también es el umbral entre la vida y la muerte en otro sentido, entre la vida como materia orgánica y la muerte como materia inerte, ¿no? También me pregunto sobre ese instante en el que la materia inerte, inorgánica, dio el salto hacia volverse materia orgánica. Me parece un evento totalmente milagroso y tan o más enigmático que la existencia de la muerte, es la existencia de la vida, ¿no? Eso es bien interesante porque pareciera que vas revisando o haciendo ciertos análisis profundamente poéticos y filosóficos dentro de lo cotidiano, ¿no? Dentro de estas cuestiones de la vida diaria. Yo pensaba sobre todo en estos como 10 capítulos que tiene el libro sobre la vida, ¿no? En donde está eso, y son cosas muy pequeñas, una especie como de glosario, podríamos decirlo. Sí, exactamente. Sí, como que una sección, son una serie de pequeños poemas inspirados que exploran distintas definiciones de la palabra vida, ¿no? Son como pequeños recuadros. Y la idea de estos poemas es que estaba pensando en el caldo primigenio, la teoría de que la vida surgió de una serie de elementos dispares, nitrógeno, oxígeno, carbono, y que de esos elementos distintos de pronto salió la materia orgánica. Y yo lo que quise fue como replicar eso un poco en lo textual, es decir, como abrevar de discursos distintos, o sea, de la cultura pop, de las definiciones de diccionario, de Wikipedia, y también de algunas citas literarias, y todo eso juntarlo para tratar de crear algo nuevo. Esa es la idea de estos fragmentos. Oye, ¿y cómo no sé, esto me interesa siempre y cada vez que me encuentro una obra literaria donde hay estos tintes, siempre lo pregunto y bueno, ¿cómo entra esta parte científica dentro de la obra literaria, ¿no? Porque siempre los aleja la gente, ya sé que no y lo hemos repetido muchas veces, pero quiero cómo tú incluyes todas estas temáticas, cómo decides adentrarlas en tu obra literaria. Bueno, pues es que siento que el discurso científico aparentemente tiene esta cosa medio árida que muchas veces en la escuela nos alejaba, ¿no? de la ciencia. Y yo lo que traté de hacer es como acercarlo de nuevo a lo íntimo, volver a ocupar esos espacios desde la intimidad y desde un discurso cargado de emoción y de sentimiento, ¿no? Entonces eso, supongo que, y también traté de convertir temas científicos en metáforas de estados psicológicos o emocionales. Uh-huh. Publicaste un libro con Tierra Adentro hace no mucho tiempo, ¿no? Que además de que también se llevó un premio, creo que ha tenido bastante repercusión muy buena y esto me interesa mucho porque el salto de publicar en una colección o en un sello para jóvenes a que, bueno, de pronto ya
no tienes que publicar en colecciones de jóvenes. Ese saltito me interesa mucho, como la construcción de una autora joven. Sí, bueno, pues sí, para mí también me pareció muy sorprendente en realidad ganar el premio. O sea, no, sí, fue un gran salto, como que yo siento que apenas es mi segundo libro y para mí es sorprendente e increíble que haya salido seleccionado, ¿no?, para el premio Aguascalientes. Entonces, sí. Elisa, yo sé que tú eres ensayista, eres traductora, además de ser poeta, ¿no? Y vi por ahí que estabas, no sé si ibas a dar un curso o si participabas en una mesa justamente sobre esta escritura un tanto científica, y me gustaría si nos puedes regalar la lectura de uno de tus poemas para que la gente se vaya antojando, y siempre es más bonito escucharlo, yo creo, que de la voz de la autora que de los lectores, al menos desde mi punto de vista. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues puedo leer el último poema del libro, que es el que cierra la sección de Orfelia. Se llama Orfelia limpia el closet. Aún tengo en el closet el vestido de novia sin usar y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco. No tengo ese recuerdo. Ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos, esos días en los que sí vivía de a de veras, años traducidos a tela, encaje, dobladillos. Y ahora más que nunca me duele, todo lo que no tuve y al no tener no será recordado. No conozco el olor de la naftalina, es más, no sé dónde comprarla, y es urgente. Imagino polillas negras, sus alas con ojos, recorriendo mi vestido blanco, filamentos de antena, muselina y encaje. No quiero alimentar insectos, mariposas de hábitos nocturnos. Mejor que permanezca con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo, lo que ya no, el siempre, cortado al sesgo, rematado, el donde no estuvimos, quienes ya no seremos. Porque nosotros no, quiero que el vestido permanezca, pretina, lentejuelas y abalorios, sostenidas todas sus costuras por el hilo blanco de la trama, de una vida que ya no fue la nuestra. En cualquier momento podría ponérmelo y volver a la persona que fui, como a la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio. Poder decirle al tiempo esto, este instante que no pasó, que siga pasando para siempre. O tal vez sería mejor que las polillas, en la noche perenne y polvosa de los armarios, se alimenten de él a demanda, como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que crisálida y oruga crezcan y de la tela, antenas, se conviertan en lo que deben ser y vuelen, ala con ala, se levanten. Serán la vida no vivida que tomó vuelo y desenvoltura, serán ellas descendencia, llevarán mi vestido de novia por los aires volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida a la que no le pondremos nuestro nombre. Serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros. Qué maravilla. Qué maravilla. Elisa, muchísimas gracias. Quiero comprometernos a ti y a nosotros de este lado del fondo a que, bueno, ya además de esta pequeñísima entrevista para presentarles y decirles que ya está el libro en librerías, pues hagamos una presentación o algo así, al menos en esta modalidad virtual. Sí, me encantaría. Muchísimas gracias, Elisa. Ay, gracias, Ezra. Queridos lectores, tengo en mis manos, después de una larga espera, Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, y está con nosotros Daniel Silva, gran ilustrador, gran amigo y gran lector de Edgar Allan Poe. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista. ¿Qué es para ti ilustrar a Allan Poe y este cuento, además, tan importante de Edgar Allan Poe? Como te comenté en su momento, un sueño de vida para mí. A mí me gusta muchísimo el terror, tanto en el cine como en la lectura, y soy gran fan tanto de Edgar Allan Poe como H.P. Lovecraft, entonces, por ahí si viene un cuento de Lovecraft, pues ya sabes. Bueno, déjenme contarles que cuando Daniel es ilustrador,
ha ilustrado varios vientos del pueblo, pero cuando le dije que íbamos a editar un cuento de Poe, me amenazó con dejar de trabajar con nosotros si no lo ilustraba él. Pero bueno, este no es precisamente un cuento de terror de Allan Poe, es un cuento de detectives. De hecho, es el primer cuento policíaco, propiamente dicho, el primer cuento de detectives de la historia, lo que lo convierte, le da un lugar muy especial en la historia de la literatura. Dupin es el primer detective de la literatura de la historia. Sí, así es, no es tanto de terror, es más suspenso, pero aún así con la extraordinaria calidad que tiene Edgar Allan Poe en todas sus historias, ¿no? Te comentaba que yo quería ilustrar, en cuanto me dieron luz verde para trabajar en el cuento, yo recordé cuando, bueno, la escritura de Allan Poe es obligada en la secundaria, y yo recordé de inmediato la primera vez que leí este cuento, que además es uno de mis favoritos, las imágenes que venían a mí con la escritura de Poe. Y recuerdo mucho, o sea, me quedó muy grabada en la mente la imagen del final, del desenlace, que no voy a contar de más aquí por no spoiler la historia. Fue una imagen que a mí me impactó mucho y que desde que me enteré que iba a ilustrar el cuento, yo ya tenía pensado como aterrizar esa idea. Y creo que es una de mis favoritas, de mis ilustraciones favoritas dentro de este Vientos del Pueblo. Sí, efectivamente, no la vamos a enseñar en pantalla porque cuenta el final del libro y no queremos que cuente el final del libro, pero es una imagen que conforme vas leyendo y vas llegando y te encuentras al mismo tiempo la imagen con el desenlace y te golpea y te dice, claro, esto es lo que pasó, ¿no? Sí, yo quería comentar esto porque fue la primera imagen con la que empecé a ilustrar el cuento. A mí, yo tengo que pasar una cierta cantidad de filtros antes de entregarte los trabajos, de comentarios de mi hermano, que también trabaja aquí en Vientos del Pueblo, y de mi novia, Jazmín, que son bastante estrictos en cuanto al nivel de calidad que tengo que manejar. Y un comentario que me gustó mucho en su momento fue que se veía demasiado humanizado este personaje, del cual no podemos hablar demasiado. Y yo platicaba que creo que mucho de lo que Poe quiso hacer, o de lo que yo entendí que quiso hacer en este cuento, fue de las consecuencias de extraer, pues, cosas no humanas. Es un poco difícil de explicar sin explorar el final, pero tratar de sacar cosas de su ambiente natural. Creo que eso es un mensaje importante que mantiene el cuento y que yo busqué expresar de una forma bien definida en esa ilustración en particular. Oye, pero mejor platícame de las imágenes que sí podemos enseñar. Sí, el principio del cuento es muy interesante porque desde las primeras líneas empieza con una comparación entre el juego de ajedrez y las damas chinas, y ya desde ahí te das una idea del nivel intelectual que va a manejar el cuento, que es muy denso, muy pesado, y por eso yo quise iniciar con esta ilustración. Bueno, aquí viene un pequeño ejemplo de una pieza de ajedrez, que creo que el ajedrez ejemplifica muy bien lo que es este personaje del detective que va deduciendo todas las cosas, así como tú cuando juegas tienes que ir un paso adelante de tu oponente. Y bueno, yo aproveché muchísimo el diseño de ambientes. Bueno, mi especialización es más hacia la cinematografía, más que hacia la ilustración. Y traté de manejar encuadres cinematográficos bastante dramáticos, pero aplicados a la ilustración, para enfatizar conceptos que yo consideré son importantes dentro de la historia. Todo como que diseñado en un estilo expresionista del cine alemán de principios del siglo pasado, pero obviamente llevado hacia la ilustración, que creo que es lo más ad hoc con este tipo de historias de Edgar Allan Poe. En este dibujo, precisamente de este cuento, tenemos lo que pues sería un encuadre bastante común en la cinematografía, acentuando este pequeño punto que está aquí, que ya cuando ustedes ven el libro, pues es algo bastante dramático que voy a dejar que tú expliques.
No, pues más bien dejamos que los lectores lo adivinen y lo prueben, ¿no? Pues muchas gracias, Daniel. Y ya saben, Allan Poe, cine, grandes dibujos y el primer cuento de detectives de la historia. Es una combinación imperdible que está además a solo 20 pesos. Te agradezco muchísimo, Daniel, sobre todo por este gran trabajo de ilustración y por esta charla. Ok, léanlo, consuman, vean Vientos del Pueblo. Y ahí la colección es muy grande, abarca muchísimos temas y se vienen todavía otros tantos más. Muy, muy, muy padres, muy recomendables. Cuando se habla de nuevo periodismo, hay una especie de tentación a remitirse a la generación más cercana, a la generación de los narradores periodistas norteamericanos, que fueron relanzados en español. Pero es inevitable que luego vayas atrás y digas, no, espérate. En el origen, John Reed y Larissa Reisner. Y desde luego Erwin Kish, el checo. Pero todavía un poquito más atrás, ¿quién es el padre del nuevo periodismo? De este concepto de hacer de la investigación periodística un trabajo cargado de técnica literaria, hacer del periodismo un instrumento de crónica de largo aliento, o variantes como construir novelas basadas en reportajes e investigaciones periodísticas que mantienen la esencia de la investigación, pero que también parten de la idea de que hay literatura en el nuevo periodismo, hay creación literaria. Bueno, inevitablemente viene a nuestra cabeza el padre político de John Reed, que es Upton Sinclair. Upton Sinclair tiene una larguísima trayectoria como escritor, nacido en 1872 en Baltimore, creo. Practica todo, poesía, trabajo periodístico, todas las variantes de la literatura. Pero rápidamente obtiene éxitos muy particulares en términos de literatura de masas. Quizá su libro más conocido es La Jungla, que pueden ustedes encontrar en una edición y bajar gratuitamente en México de una de las ediciones de la Brigada para Leer en Libertad. La Jungla, que cuenta el terrible mundo de los mataderos de Chicago, el mundo de los trabajadores de la carne, las historias del gran comercio de la carne. Son libros que siempre se deslizan en el análisis de dónde salen los millones de los varones del nuevo capitalismo. Y tiene una visión hipercrítica. Cuando lo lees dices, porque hay una profundidad de investigación tremenda. Luego probaría, en términos de otro gran éxito, con Petróleo, que es estrictamente otra vez una novela, pero es una novela que lo que analiza es cómo se construyen y en medio de qué guerras las grandes fortunas del petróleo tejano. No satisfecho con estas dos grandes obras que lo vuelven extremadamente popular en Estados Unidos y que son la respuesta a un capitalismo salvaje basado en la superexplotación de los trabajadores de las diferentes capas migratorias que van llegando a Estados Unidos, escribe La Ficha de Bronce. La Ficha de Bronce es un título metafórico. La ficha de bronce era lo que en los prostíbulos se le daba por cada cliente a una prostituta. Y al final de la jornada o de la semana, la prostituta recolectaba a partir del número de fichas de bronce que tenía. Pero no trata de esto, trata del periodismo. La Ficha de Bronce es un libro sobre la corrupción y el manejo amoral por parte del gran capital de la información periodística.
no se quedaría ahí. Upton sigue produciendo temas duros, escabrosos, conflictivos. Aparte de tener una trayectoria política, él es socialista y varias veces es candidato a cargos públicos en procesos electorales, a veces bajo la cobertura del Partido Demócrata, a veces directamente como socialista. Y nunca termina, Upton Sinclair nunca termina, llega hasta el 68 produciendo. Pero ahí está un libro muy importante para nosotros, que es Rey Carbón. Rey Carbón, que nunca se había editado en español y que lo edita el Fondo de Cultura, es eso, otra vez, la historia de cómo se hacen las grandes fortunas carboníferas, contada desde una doble óptica: la óptica del poder de los varones, la economía, las condiciones, y la de los trabajadores. Y en esa medida, Rey Carbón se vuelve un fresco del mundo de las minas. Cuando lo leí en inglés por primera vez, antes de que lo publicáramos en el Fondo, mi primer desconcierto fue: está contando historias que tienen que ver con la minería mexicana. He estado en contacto a lo largo de mi vida con trabajadores del sindicato minero y hemos platicado, tanto las minas de Taxco como las minas de Coahuila, de las condiciones laborales a nuestros días de los trabajadores mineros. Y Rey Carbón es este retrato. Pero además una novela extraordinariamente amena por el trazo de los personajes, que te resultan profundamente atractivos, por la amplitud de historias que va encontrando y contando. Sinclair, no satisfecho con todos estos hallazgos en el nuevo periodismo, con esta variante muy de él del nuevo periodismo, escribe una serie muy singular, la serie de Lanny Wood, El Ancho Camino, publicada en su día, en los años 40 en Argentina, que es una serie muy curiosa. Son novelas de aventuras, pero el protagonista de estas novelas de aventuras es un antifascista que lo lleva a la guerra de España, lo lleva a China, y con la cual, con uno de los libros de esta serie, ganaría el premio Pulitzer de novela. A veces uno se pregunta qué es viejo y qué es nuevo. Viejo es aquello que está hundido en el pasado y no está pidiendo volver. Nuevo es aquello que, saliendo del inmediato presente, del adolescente que hoy está escribiendo en algún lugar de Centroamérica, o de un escritor como Upton Sinclair, que no es suficientemente conocido en lengua española, regresa con la fuerza y el poder y el talento de este hombre. No se lo pierdan, rastréenlo en las librerías de viejo. Los que nos están oyendo en Argentina, seguro que en los tendidos y las librerías de viejo argentinas está la serie de novelas de aventuras de Lanny Wood, seguro. Y si encuentran, yo tengo como 10 que he ido rescatando en librerías de viejo y leyendo con gran placer, pero pues ahí me pasan la lista para ver si alguna me falta y podemos hacer cambalache. De cualquier manera, Rey Carbón está hoy en las librerías del Fondo de Cultura en México, y ya muy probablemente debe haber llegado a América Latina y España. No lo dejen, no dejen que este asesinato literario que se produce cíclicamente en nuestras sociedades, eliminando algunos autores que desaparecen durante 4, 10, 20 años, le hagan eso al padre del nuevo periodismo. A lo largo de la historia, pues la locura ha sido considerada desde distintas perspectivas, desde una enfermedad del alma, algo de fuerzas demoníacas, hasta lo que consideramos hasta la actualidad, que es una enfermedad mental. En Historia de la locura, en la época clásica, Michel Foucault
pues trata de abarcar la locura desde otra perspectiva. Fue un libro muy importante, pues es el que lo dio a conocer al autor como una de las figuras más influyentes, uno de los intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. La primera edición fue de 1967 y aunque no fue su primer libro, sí fue de los más importantes, porque además es un tema fascinante que sorprendía pues por toda la investigación que tenía, por la manera innovadora de pensar en la locura y pues magistralmente escrita, ¿no? Entonces, lo que intenta el autor en este libro es valorar la locura desde una perspectiva histórica, desde el Renacimiento hasta la modernidad, y va dando cuenta de cómo hay muchos factores que influyen, digamos, en la construcción de este concepto como objeto de conocimiento, pues desde las circunstancias socioeconómicas, la valoración histórica, que van más allá de algo que se considere natural o simplemente la antinomía entre razón y sin razón, ¿no? Es más allá de eso, él lo piensa más como una dicotomía. Pero para conversar más sobre Michel Foucault, que es este fascinante filósofo francés, está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal todos? Pues sí, como bien tú decías, es uno de los intelectuales que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Fue un filósofo, sociólogo, psicólogo y historiador. Y llegó a ser tan importante que la guía de la educación superior del Times en 2007 mencionó que fue el autor más citado ese año en el mundo en el rubro de las humanidades. De esa dimensión estamos hablando. Él nació en 1926 en Poitiers, su padre fue médico e incluso quiso que él estudiara medicina. Tras la Segunda Guerra Mundial, él ingresó a la Escuela Normal Superior, que era la puerta de entrada, que es la puerta de entrada de una carrera académica en las humanidades. Ahí tuvo conflictos muy serios con respecto a su sexualidad, cuestionado por su homosexualidad, y lo atendió un psiquiatra. Ahí se fascinó por el tema de la psicología y de la psiquiatría y de la locura, tanto que llegó a estudiar, que se metió y estudió y se licenció como en psicología. En 1954 publica su primer libro, que es Enfermedad Mental y Personalidad, que más tarde desacredita él mismo, que eso es una constante en la vida de Foucault. El estar incluso argumentó, porque era de un pensamiento tan brillante y de una forma de escribir tan luminosa que deslumbraba por su capacidad de incidir en muchos de los temas en los que él entraba. Se va después se va de París a Suecia, en donde estuvo en la Universidad de Uppsala y después estuvo en Berlín y en Hamburgo y en la Universidad de Varsovia. Al regresar a Francia en 1960, da clases de filosofía y ahí conoce cosas muy interesantes. Conoce a Daniel Defer, un filósofo que fue su pareja durante 20 años. En 1961 termina su doctorado y hace su tesis, y su tesis es precisamente Locura y Demencia, historia de la locura en la época clásica. Este libro que hizo, primero fue una cosa inmensa, se hicieron varias versiones y hasta llegar a esta que nosotros tenemos publicada, que es muy interesante. En 1963 publica El nacimiento de la clínica y después reescribe su libro original, el primer libro, con el título Enfermedad Mental y Psicología, y nuevamente vuelve a desacreditarlo más adelante, ¿no? En 1966 publica Las palabras y las cosas, y ahí se le empieza a ubicar muy claramente como una de las jóvenes figuras del estructuralismo, es decir, al lado de Jacques Lacan, de Claude Lévi-Strauss, de Roland Barthes.
este existencialismo enfrentado, este estructuralismo enfrentado al existencialismo de Sartre. En 1965 se va a Túnez porque Daniel Defer, su compañero, es llamado a dar el servicio militar y él ingresa a la Universidad de Túnez. Ahí le toma el movimiento del 68 estudiantil y en otoño regresa a Francia, en donde publica La arqueología del saber, que es un tratado metodológico. Tras el 68, el gobierno creó la Universidad de París 8 en Vincennes y él es nombrado el director de filosofía. Esta estancia dura poco porque en 1970 ingresa al Colegio de Francia. Ingresa al Colegio de Francia además para dar la cátedra Historia de los Sistemas del Pensamiento, que fue en reemplazo a la muerte de Jean Hippolyte, que daba la historia del pensamiento filosófico. Los cursos en el Colegio de Francia son de libre acceso y en el caso de Foucault llegó a tener que pasar a dar clases en el auditorio porque había más de 500 personas esperándolo. Después se fue a Estados Unidos, ahí enseñó en la Universidad de Buffalo y después en Berkeley, fundamentalmente en Berkeley. En 1979 él se involucra de una manera muy extraña con la revolución iraní y se vuelve piensa que la revolución encabezada por el Ayatollah Khomeini está involucrada y está dando un nuevo paso hacia una forma de pensar distinta. Después se da cuenta que es una gubernamentabilidad dictada por la Sharia y dice que fue un error de cálculo. Él muere de SIDA en París en 1984 a los 58 años. De hecho, es la personalidad francesa, la primera personalidad francesa que fallece por este mal. Él quiso destruir sus manuscritos, pero después se hicieron con sus cursos, libros póstumos muy interesantes. Esa es la relevancia de este polémico, pero gran historiador, pensador y una de las figuras, vuelvo a decir, que marcaron la segunda mitad del siglo XX, Rocío. Claro que sí, queremos que los lectores se acerquen a esta historia de la locura en la época clásica, publicado en nuestra colección Breviarios en 2 volúmenes. Esta semana vamos a dejar gratuito el volumen 1 y la siguiente semana el volumen 2 para que tengan tiempo de leerlo y de echarle un ojo, porque realmente vale la pena descubrir estas perspectivas que hizo Foucault, que por supuesto es uno de los autores más importantes del siglo XX. Entonces los invitamos a leer, lectoras y lectores, y a quedarse en la medida de lo posible en casa leyendo.